ahí en tu recámara, donde te encuentres, en tu sala, con tus discípulos, con tus hermanos. Yo no sé con quién estás viviendo las 2 mejores horas, pero ciertamente estas son las 2 mejores horas de todos los sábados. Estoy emocionado, muy contento y feliz de poder compartir con ustedes. Ahí ponte por favor cómodo, saca tu libreta, ten tu Biblia a mano, porque lo que vamos a recibir de parte de Dios creo que nos va a impulsar a un rompimiento que estamos necesitando. ¿Cuántos necesitan rompimiento en sus vidas? ¿Cuántos están cansados de toparse con la misma pared una y otra vez? ¿Cuántos están desesperados por romper a una nueva dimensión en Dios? Bueno, ese soy yo. Yo quiero llegar más allá dentro de los caminos que Dios ha preparado para mí. Y bueno, queremos decirles gracias por estar conectados y gracias por acompañarnos semana tras semana, aunque sea de manera virtual. Para Dios no hay nada imposible y la palabra de Dios alcanza cada corazón. Bueno, continuamos con nuestro tema del mes, esta serie que empezamos la semana pasada, secuestrados, y hablamos sobre los elementos del secuestro, ¿no? Tiene que haber una víctima, tiene que haber un agresor o un criminal, tiene que haber una recompensa y tiene que haber también ya el acto mismo de traer la libertad, de liberar, de llevarnos. Y vimos cómo el pecado es aquel que nos secuestra y los efectos que causa nuestras vidas, pero cómo Jesús ha venido a romper toda cadena, toda ligadura, toda atadura del pecado. Ya no tiene poder sobre nuestras vidas porque Cristo ahora mora en nosotros. Amén. Bueno, este siguiente capítulo, el segundo capítulo o episodio, como quieras llamarle, le he puesto como un subtítulo: autosecuestro. Secuestrados, autosecuestro. Ahora, no auto de un carro, no, auto, es decir, uno mismo. Y te quiero leer la definición que encontré sobre un autosecuestro. En los últimos casos aparece la extorsión a los padres por medio del autosecuestro, organizado por alguno de los hijos e hijas, amigos o amigas, y a los que exigen a los padres cantidades para su propia satisfacción de necesidades inmediatas. Dinero para gastarlo en viajes o en drogas o en fiesta, etc. Este hecho delictivo va desde aquel que se autorroba, transporta, empresarios, esto afecta a empresarios, hombres y mujeres, comerciantes, estudiantes, parejas en conflictos y jóvenes que solicitan cantidades de dinero a sus padres para buscar venganza o solventar gastos extras o buscan atención. Buscan atención. Un autosecuestro es cuando, en otras palabras, cuando uno mismo planifica ser secuestrado para que de repente, en este caso, los padres que tienen mucho dinero y no le quieren cumplir los caprichos a los hijos, bueno, piden una recompensa. Otras veces es por venganza, se sienten abandonados, quieren atención. Y el autosecuestro sí es un delito y sí sucede, y es algo que también lleva una pena. Es decir, si tú mismo te autosecuestraste, no es que yo lo planifiqué todo, no pasa nada. No, hay consecuencias de esto. Y en ocasiones se ha dado que las cosas no salen como pensaban estos jóvenes, porque usualmente son jóvenes que lo hacen. Ha habido los casos de entre parejas, marido y esposa, etcétera. Pero usualmente lo hacen los jóvenes buscando extorsionar a los padres para que les den más dinero. Y en ocasiones, cuando no sale de esta manera, no hay forma de tratar de enmendar las relaciones, porque se dan cuenta los padres, las autoridades toman ya acción en ello y se produce, la verdad, que algo muy triste en esto. Pero yo no quiero hablarte con ese contexto. Usé la palabra autosecuestro porque sí creo que nosotros mismos podemos secuestrarnos en diversas maneras que estaremos viendo. Secuestrados por nosotros mismos tal vez parezca algo absurdo, porque tal vez yo no tengo padres millonarios que van a pagar
una ridícula cantidad de recompensa por mi vida. Tal vez algunos de sus padres digan, bueno, está en tus manos, Señor. No, yo sé que no, yo sé que cada padre haría lo imposible por recuperar a sus hijos, pero pues no venimos de un trasfondo de familias muy pudientes, entonces suena como absurdo, pastor, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no le puedo sacar ni chicles a mis papás, no me quieren dar nada de eso. Pero es otro concepto, porque en muchas ocasiones nos autosecuestramos por medio de nuestras emociones. Esta es un área muy, pero muy interesante, las emociones. Sí, todos tenemos emociones, aún aquel que dice que no se emociona con nada, claro, se emociona con algo le emociona. Y no solamente de emocionarse en el tal vez concepto de que empiezo yo a agitarme y demás, no. Las emociones en la psicología dicen que son 6 emociones básicas. Viene siendo la felicidad o feliz, triste, ira, sorpresa, asco y miedo. Las 6 básicas. Yo le agregaría uno más: la emoción de feliz triste. Yo quiero pasar aquí rápidamente a Pimpo, que nos va a dar una expresión facial de lo que es feliz triste. Sí, el Pimpo. Un aplauso para el Pimpo, por favor. Por lo menos el diaconado del Pimpo. A ver, aquí Pimpo, muéstrales una cara de feliz triste. Te acaban de decir, vamos a ir a visitar a la tía que tanto quiero, pero que mi esposo, pues la verdad. Y tú tienes que estar feliz, si no te dejan sin arroz con pollo. Feliz triste, gracias Pimpo. Eso, mi séptimo, yo en la psicología les digo, consideren la séptima, que es la feliz triste. Pero estas son las emociones. Tú has sentido que eres feliz, te has sentido triste, te has sentido tal vez con ira, tal vez te has sorprendido, tal vez has sentido asco o miedo. Y las emociones son como traicioneras en ocasiones, porque puedes sentirte feliz en un instante y al siguiente estar muy, pero muy triste. O triste y luego de repente estar muy, pero muy airado, muy enojado. Y la Biblia nos habla que nosotros somos seres, como dije, emocionales. Dios puso esto en nosotros. Dios puso en nosotros sentirnos tristes o feliz, o con ira, o con miedo, o con asco, lo que sea. De hecho, Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto nos habla de ser feliz. Diga alguien feliz, o escríbelo ahí, feliz. Filipenses 4, 6, 2 versículos después nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Qué categoría de emoción caería afanosos? Desesperado, yo diría que como sorpresa, ¿no? Por nada estén sorprendidos, por nada de repente los agarren desprevenidos y se afanen por ello. Otro es en Juan capítulo 11, versículo 35, dice: Jesús lloró. ¿Cuántos nunca se han memorizado un versículo en su vida bíblico? Bueno, memorízate Juan 11:35. Jesús lloró. Cuando uno llora, esta es la historia de Lázaro, su amigo, murió, falleció y vio que todo el mundo está llorando y dije, yo también voy a unirme, dijo Jesús, voy a llorar también. No, él sintió ¿qué? ¿Por qué lloró? Tristeza. Tristeza, él amaba a Lázaro, dice la Biblia. Y aquí dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, estamos hablando de la ira. Y la última que quiero ver es Josué 1:9. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Está hablando que no tenga temor. ¿Por qué? Una emoción es el miedo. Entonces la Biblia no tendría estos versículos y muchos más que podemos encontrar
hablando de emociones si no fuésemos nosotros seres emocionales. El problema es que nosotros a veces nos dejamos dominar por las emociones. Nos dejamos llevar por las emociones. ¿No te ha pasado que de repente te sientes muy feliz porque algo sucedió que estabas esperando, tal vez orando, sucedió y empiezas tú a gozártela y de repente empiezas hasta a hablar locuras y la gente así como que, ok, entendemos que sí, querías esto, lo deseabas, pero ya entendimos, cálmate, y tú ya te dejaste llevar por la emoción. O de repente la ira, un poquito más fuerte, ¿no? Te enojaste por una injusticia que crees que se te hizo, porque eso es lo que provoca la ira, cuando piensa uno que se cometió una injusticia. Y tú te enojaste, pero como que le metes mente y de repente ya estás golpeando paredes, pateando perritos, de todo, de la ira que cargas. Te dejaste llevar por la emoción, ¿sí? O de repente la tristeza. Estás en tu cuarto viendo una película y se murió el gatito en la película y de repente te entra esta tristeza y ya terminado, están los créditos, tú sabes, ¿no? Los nombres de los actores, del director, y tú llore y termina hasta allá, termina todo lo que se pone en la pantalla en negro y tú todavía el gatito, es que no, la misma pantalla como que ya, era una película. Te dejaste llevar por la emoción. Ahora, esto es lo importante, porque nuestros pensamientos o cómo pensamos acerca de alguien o algo o una situación tiene impacto directo sobre nuestras emociones. Como tú piensas sobre algo, te traerá felicidad o te traerá tristeza. Por ejemplo, los solteros, algunos piensan en la soltería y están ¿hasta cuándo, Dios mío, con este calvario? Y hay algunos que están solteros diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, porque salió de una relación tóxica. Tal vez por eso necesitas a Jesús en tu vida. Vamos a cambiar eso. Pero lo que estés pensando sobre alguien, algo, una situación, va a tener un impacto directo en tus emociones. Pongamos unos ejemplos un poquito más serios de los que acabo de compartir. Pero lo que piensas sobre tus padres tiene un impacto en tus emociones. Dependiendo cómo tú los ves, lo que piensas sobre ellos, si piensas que te aman o piensas que no te aman, va a tener un impacto en tus emociones. Como tú pienses sobre el trabajo. Trabajo, es lunes otra vez. Y la carga, digas, es lunes, puedo ir a trabajar. Estás emocionado. Tendrá un impacto en tus emociones el concepto que tengas tú sobre el trabajo. Otra área, el sexo. ¿Qué es sexo? No, ¿qué es eso? El sexo. Lo que tú pienses sobre el sexo y cómo tú tienes el concepto va a afectar tus emociones. No vamos a hablar de sexo, tranquilos, chicos. Como tú percibas la autoridad que está sobre tu vida, tus padres, tus pastores, tus líderes, el tránsito, etcétera, eso va a afectar tus emociones. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y tú tienes un mal concepto de la policía y tú ves a un seguridad, un policía o lo que sea, tú en vez de decir me siento seguro, vas a sentir temor. Ay, que no me vaya a robar el policía, imagínate. Pero eso afecta tus emociones, el concepto, cómo tú piensas sobre el concepto de la felicidad. Si tú piensas que la felicidad es dinero y no lo tienes, te vas a sentir triste o enojado. Pero si tu felicidad, tu concepto es que Dios me ha dado un nuevo día para disfrutar de su presencia, su misericordia fue nueva con el amanecer, tú te vas a sentir feliz, porque esa es la felicidad. Concepto. Cómo tú pienses de ti mismo afecta las emociones en tu vida. Pablo dijo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Pero hay gente que tiene un muy alto concepto de sí y eso causa insatisfacción, que causa tal vez ira o causa tal vez tristeza. Otros tienen un bajo autoestima, no piensan como
como Dios piensa sobre ellos, piensan muy bajo y causa tristeza que lleva a la depresión y etcétera. Y también imagínate, tus emociones son afectadas en cómo tú piensas sobre Dios. Como tú piensas de Dios, va a afectar tus emociones. Te pondrás o triste o feliz, o te pondrás airado, o tendrás miedo. El concepto que tú tengas sobre Dios. Así que yo voy a pedir a uno de mis actores que fue nominado al Oscar este año de pandemia, que me ayude el día de hoy. Por favor, pasemos con un aplauso a Joey. Joey, por favor. Muchos lo conocen como Pedro, otros como el ciego, otros simplemente con su nombre que no es artístico, Joey. Y Joey va a ilustrar ciertas cosas para ayudarnos a entender lo que es el autosecuestro, secuestrado tal vez por nuestras emociones. Porque la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí el escritor de los Proverbios está hablando sobre un perverso, una persona mala que te dice: confía en mí. Pero dice: cual sea el pensamiento en el corazón de ese hombre, tal va a ser él. Y lo podemos también tomar para cualquier ser humano. Cual sea el pensamiento, va a afectar cómo tú actúas, cómo te sientes, y eso te va a llevar a cómo tú actúes. Porque empieza con la mente, se siente después en las emociones, y de acuerdo a cómo nos sentimos va a afectar cómo nosotros actuamos. Lo que dejamos, escucha esto y anótalo, lo que dejamos moldear nuestras mentes moldeará nuestras emociones. Lo que dejamos moldear nuestras mentes moldeará nuestras emociones. Porque si yo tengo un mal concepto sobre Dios, tendré un mal concepto en mis emociones hacia Dios. La primera batalla que enfrenta el ser humano es siempre mental. Dice la palabra de Dios que el enemigo está lanzando dardos a la mente. Porque en la mente, pum, es donde se siembran, pum, donde se plantan, pum, los pensamientos, las tentaciones, las oportunidades de pecar. No es pecado. La mente, cuando recibe un dardo del enemigo, no has pecado. Pero en la mente es donde tú vas a darle lugar o vas a vencer ese pensamiento, esa idea, ese concepto. Si lo logras vencer, avanzarás. Si le das vuelta y coqueteas con el pensar, con lo que Satanás te ha sembrado, tarde que temprano va a concebir en tu mente y se va a ir al corazón, donde tú vas a tener que actuar. Tal, dice la escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, ya cuando en el corazón te has convencido que tú tienes que hacer eso, tienes que decir eso, tienes que ir a ese lugar, tomarás acción. Pero empieza todo en la mente. La mente. ¿Quién puede pensar por ti? Nadie. Eres tú con tus pensamientos, soy yo con los míos. Y esa primera batalla es crucial para el ser humano. Y es la batalla más difícil de lograr. Es la batalla más difícil de conquistar. Lo vemos en la psicología. No soy psicólogo, tranquilos. Pero en la psicología vemos cuando hay trastornos mentales. La persona, cuando le están diciendo es que tú no estás gorda, pero en su mente está convencida y en su corazón, y deja de comer, y lo único que quedan es literalmente piel sobre los huesos. Se está matando a ella misma, pero porque en su mente su pensar es: estoy gorda, todavía hay algo que puedo jalar, y no hay nada, sigue haciéndose daño. La bulimia, la anorexia, esos trastornos en cómo nosotros pensamos que nos vemos, que somos, nos llevan a tomar. Y por eso, para tratar de convencerlas, o hay hombres también, de que no es el caso, es tan difícil, porque ya en su mente y en su corazón
hay un convencimiento de la mentira que el diablo ha sembrado. Quiero decirte, el diablo buscará siempre sembrar mentira en tu mente. Él no buscará sembrar ningún tipo de verdad en ti. Siempre será engañoso, siempre será mentiroso. Hacemos o no hacemos cosas que nos mantienen secuestrados en ocasiones. Es decir, hay cosas que hacemos y hay cosas que no hacemos que nos van a mantener en un secuestro, secuestrados, atados a la depresión, atados a la ira, atados al enojo, atados al temor, atados. Y muchas de estas personas de las cuales tal vez tú te puedas identificar el día de hoy, tienen la habilidad, tienen los recursos, tienen todo para salir adelante, pero se han autosecuestrado por sus pensamientos y las emociones. Por ejemplo, un autosecuestro, tal vez veamos a alguien que está con la boca sellada, los amordazan y no hablan, no pueden gritar ayuda en un secuestro normal, ¿no? Ayuda, auxilio, socorro. No pueden, ¿por qué? Le tienen la boca tapada. Es lo primero que le hacen, le tapan la boca. Y sabes, cuando uno está secuestrado por los pensamientos, por las ideas, lo último que uno quiere hacer es hablar con alguien de esto. Esto es una mentira del diablo. Escúchame, joven, señorita. Muchas veces, en vez de hablar, si hemos pecado, en vez de hablar de ello o de sentirnos como que no hay valor en nosotros, en vez de hablarlo, nos quedamos callados, nos autosecuestramos, nos tapamos la boca diciendo no, tal vez van a pensar que soy menos santo, tal vez dirán que soy menos digno, o tal vez ya no me van a dar oportunidad, me van a excluir, me van a rechazar, y nos callamos lo que estamos sintiendo en las emociones, en nuestras mentes, y nos autosecuestramos simplemente por no hablar, por no contarle a nuestro líder. Estoy batallando con la lujuria, estoy batallando con la autoestima, estoy batallando, y en vez de hablarlo, nos tapamos la boca. Nunca conversamos, no nos abrimos por tal vez el temor de que nos vayan a decir eso no es nada, o esto no es tan, te has convencido, esto no es tan importante y me lo guardo. Cuando menos piensas, estás en una depresión porque no has podido hablar. En un secuestro a veces vendan los ojos para que la persona no vea a dónde los llevan, que no pueda identificar el lugar donde lo están reteniendo. Totalmente cegados. Y muchos están secuestrados pensando que están abandonados. La idea de que no hay nadie con el cual puedan ellos encajar. Piensan que por no ser parte de un grupo, por no encajar con ciertas personas, no forman parte de nada. Y se ciegan a la realidad y piensan que están totalmente solos. Piensan que no pueden depender en nadie, que no pueden confiar en nadie, porque no encajo, no me he visto, y intentan hacer diferentes cosas. Se peinan de cierta manera para ver si encajo aquí, o empiezo a usar X cantidad de ropa para tratar de, o hablar de cierta manera, porque están cegados a la idea de que no están solos. Piensan, están convencidos, y sus emociones los dominan en la soledad. Se sienten totalmente abandonados, se sienten como que no hay nadie en la vida para mí. Todo mundo tiene con quién parquear, nadie me ha chateado, nadie me ha escrito, nadie me ha puesto like a mis fotos, y se autosecuestran cegados pensando que eso les da validez, sin saber que no están solos de verdad. Y en su mente están dándole vueltas: estoy solo en la vida, no tengo lo suficiente para avanzar porque no puedo depender de nadie, no puedo confiar en nadie. Tal vez esto te ha pasado porque tus padres mismos en algún momento te han rechazado. Tal vez has crecido con tus padres y piensas: estoy solo en la vida, ¿no? Si los que me crearon y debieron amarme no me dieron ese amor, es porque tal vez
tienen razón, no puedo estar con nadie. Otros tal vez han pasado por una ruptura en una relación fuerte, traicionados o traicionadas, y no pueden confiar el corazón en alguien y se sienten solos. El matrimonio pues no es para mí. Eso de vivieron felices para siempre, no lo creo. Estoy cegado porque yo fui creado para estar solo o sola. Y Dios no nos ha creado para estar solos. Los pensamientos dominan las emociones que después nos afectan en la conducta y nos volvemos personas ermitañas. Nos metemos en nuestro caparazón, nuestra capulla, solo yo y mis pensamientos. Estoy ciego a la realidad. Y aunque me rodea la gente, aunque llega gente y nos dice, hey, aunque el líder nos llame, no, nos chatee, o se acerca una señorita con interés, o un señorito con interés, un joven, no, yo estoy solo, yo estoy sola. Nadie dejó entrar a mi vida porque estoy cegado por el pensamiento de la soledad. Y otros, durante un secuestro, les atan los pies. Les atan los pies para que esta persona no pueda escapar, no pueda salir corriendo, no pueda avanzar. Y en un autosecuestro, hablando del concepto que hemos tomado, esto podemos verlo en que nos autosecuestramos al momento de nosotros dejar que el temor y el miedo gobierne nuestra forma de pensar, que gobierne nuestras vidas. Es decir, el temor no me permite avanzar porque me va a limitar, me limita por completo. Pensamos y dejamos que nuestras emociones nos restrinjan, que no nos permita avanzar, porque el miedo al fracaso, el temor al éxito también. Hay gente que le tiene temor al éxito, que si me sale bien, después van a demandar más de mí. Yo no sé si puedo dar más. El temor al rechazo, no abro mi corazón porque me van a rechazar. No hablo, no participo, no doy mi opinión porque tal vez me la van a rechazar, y eso me ha dolido porque lo he sufrido, lo he vivido anteriormente. El temor al rechazo nos limita, no podemos avanzar. El temor a que todo esto tal vez no es ni real. Hablando del cristianismo, hay jóvenes tal vez que la duda que el enemigo ha sembrado en ti, de que esto no es real, tal vez esto es inventado, tal vez es un movimiento más de un hombre, pero no avanzamos en nuestro caminar con Dios, en profundizarnos con Dios, porque tenemos miedo que al final esto no sea real. La verdad, no puedo darle todo mi corazón y todo lo que soy a Dios, porque ¿qué tal si no es real esto? El temor a que no sea real Jesús. Un temor a la muerte. El temor a la muerte porque esta vida necesito vivirla, necesito disfrutarla. No quiero morirme. No. El temor a la muerte, y todo es como un peligro para ellos. No se atreven a hacer cosas porque el temor a morir, o tal vez una enfermedad en este tiempo de pandemia, y si me da a mí, seguramente me voy a morir. El temor a morir los limita a tomar acción en ciertas otras áreas. El temor a morir no te permite, escucha, vivir lo que Dios tiene para tu vida. El temor a no tener la fuerza suficiente para alcanzar la meta o tus metas. La meta final es llegar delante de Dios y que Él nos acepte.
Ese temor al no tener la fuerza suficiente, es que caigo, peco y sigo batallando con esto y lo otro, y no avanzamos en nuestra vida porque estamos tan dominados por ese pensar y ese sentir de miedo que no sé si voy a lograrlo. Yo no sé si seré de los que alcance a escuchar la final trompeta. Tal vez me quede yo en el juicio final. Y ese temor al no tener las fuerzas para avanzar te limita. Y se limitan con estos pensamientos y no pueden avanzar porque los domina el miedo. No puedes emprender un negocio, no puedes meterte a la universidad, no puedes empezar un empleo, no puedes empezar una relación, no puedes avanzar como líder o discípulo a líder por el temor. Y tú mismo te amarras los pies para no poder avanzar. Y el último que quiero ver es que a veces, o casi siempre, en un secuestro se amarran las manos, se atan las manos. Como pueden ver, yo no le estoy ayudando, él se tiene que autoamarrar. Es un autosecuestro, ¿qué quieren que les diga? Y esto sucede cuando unos, por estar secuestrados por la ira, una emoción, piensan que no hay forma de perdonar y no toman la acción correcta para, escucha, soltar y perdonar a quien les ha causado daño. El pensar que lo que esa persona te hizo es más poderoso que el perdón te va a secuestrar las manos, te va a atar las manos. No podrás tú soltarlo porque estás con esa misma ira atándote las manos y aferrándote a esto, pensando que si yo lo odio o la odio lo suficiente, sentirá el dolor. Quiero decirte que el guardar rencor, el estar enojado con alguien y no poder perdonar, es como tomar tu veneno y pensar que ellos se van a morir. No sucederá. No, así no funciona la cosa. Porque la persona puede ir feliz de la vida, tranquilo por la vida, mientras tú, en tu falta de perdón, porque pienso, estoy atado a la emoción de la ira, estoy ahora secuestrado. Yo mismo me secuestro las manos, me las ato por no querer soltar esa ira y perdonar. No se merece mi perdón. No, tal vez no. Tal vez lo que hizo es algo muy, muy fuerte. Ok. Pero tú eres el que sigues atado. Y tal vez no ves, pero tú tienes la herramienta para desatar esas manos. Sin embargo, te mantienes aferrado a la ira, al enojo. Y eso no solamente te afecta a ti con esa persona, te afecta a ti con otras personas. Tal vez tú fácilmente ahora te enciendes, te enojas, te airas a raíz de que no has podido perdonar. Y los demás no tienen ni idea de lo que tú has pasado. Tal vez no tienen asunto en el baile, como se dice por ahí, pero pagan los platos rotos porque tú no has podido soltar. Estás aferrándote a eso. Nos autosecuestramos porque nuestros pensamientos dictan nuestras emociones y nos llevan a una falta de acción o una acción incorrecta. Quiero volver a leer lo que escribí aquí. Nos autosecuestramos porque nuestros pensamientos, empieza aquí, dictan nuestras emociones y nos llevan a una falta de acción o una acción incorrecta. Todo empieza en la mente. Y es verdad, el enemigo sabe qué pensamientos lanzarte, que va a provocar tus emociones. Sabe qué pensamientos sembrarte para que tus emociones empiecen a actuar y de ahí tú empieces a caminar accionando de acuerdo a cómo tú te sientes. Cuando tú tienes gozo y alegría, está la alabanza, tú vas a danzar, tú vas a brincar. Pero si tú tienes tristeza porque estás pensando en algo que tienes en la mente que es triste,
Está la alabanza, la misma canción, el mismo día, etcétera, pero lo que estás ahí es simplemente observando y no accionas. ¿Por qué? Porque tus emociones dictan cómo tú vas a accionar o no. Y así este cuadro que tenemos, ojos vendados, amordazado, manos atadas, pies atados, es imposible avanzar así. Este es el cuadro típico de un secuestrado, pero es más crítico para mí un autosecuestro así, cuando uno mismo se ha puesto la venda, se ha puesto el tapaboca, se ha atado las manos, se ha atado los pies, que uno mismo se mantiene en el mismo lugar oscuro, frío, aislado. Qué difícil y qué triste, pero es una realidad que viven los jóvenes con sus emociones. Es una realidad que viven los jóvenes ahorita con sus pensamientos, con el bombardeo. Y es difícil avanzar, es difícil realmente disfrutar la vida, es difícil realmente poder hacer algo de uno mismo y sentir satisfacción cuando uno está así, autosecuestrado por los pensamientos, las emociones. Alguien diga pero Jesús ha venido para librarnos aún de nuestros pensamientos. Jesús ha venido aún para librarnos de estas emociones, porque Jesús es dueño, es Señor de todas las cosas. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Esto me fascina, me encanta. Yo le compartí a Elizabeth que tenía esto aquí, pero no hallaba el momento, no encontraba cómo ponerlo en palabras, pero hubo una fluidez de repente y puse todo y me sentía muy, muy feliz con lo que Dios me estaba dando y cómo me lo mostraba. Dice así 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, tú no vas a poder salirte de este lugar haciéndolo a la manera de la carne, pensándolo para poder salir. Voy a pensar mi manera para salir de esto. No, nuestras armas, escucha joven, no son carnales. No son las estrategias que el mundo te ha dado. No son ni las mentiras que el diablo te ha sembrado. No son carnales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción. La destrucción. Cuando algo se destruye queda inservible. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos en la mente y toda altivez, la emoción que se levanta contra el conocimiento, la mente de Dios, y llevando cautivo, secuestrado, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Llevando cautivo, secuestrando todo pensamiento, no a la mentira del diablo, sino a la verdad de Jesucristo, a través de la obediencia de la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos destruir el argumento, la semilla de la mentira. No solamente sacarla, yo tengo que sacarla, pisotearla, ponerle TN y destruirla por completo. No aceptarla en mi mente ya más. ¿Cómo lo hago? Suena muy bonito. ¿Cómo lo hago? Pastor se emocionó, yo me emocioné, pero ¿cómo lo hago? Aquí nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es bueno. Jesús, Cristo, Yeshua, el Mesías, todo lo demás, Jesús. La Biblia me dice que Jesús es la palabra. Digan, la palabra. ¿Recuerdan? En el principio era Dios, era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es Jesús, estamos hablando de Jesús, la palabra, verbo es palabra. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra.
Jesucristo, el verbo, la palabra. Es decir, cuando yo llevo mis pensamientos en obediencia a Jesús, de acuerdo a la palabra, a lo que Él ha dicho, lo que ha establecido, es ahí donde se destruye todo argumento. Todo argumento. Es decir, yo me he autosecuestrado. Yo estoy pensando en mí, que no tengo el valor, que no puedo perdonar, que tengo temor. Yo aquí mis argumentos son míos, no son de nadie más. Yo lo estoy pensando, pero cuando esto lo llevo cautivo, yo mismo mi autosecuestro y lo llevo en obediencia a la luz de la palabra, queda destruido el argumento, queda totalmente inhabilitado ese pensamiento de no puedo, no soy suficiente, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que quedará destruido, derribado y deshecho. La obediencia a su palabra nos liberta. La obediencia a la palabra de Dios nos traerá libertad. No estoy hablando de que no vas a pecar, escúchame, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de la obediencia a la palabra. Es creer la palabra, creer lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha escrito, creer lo que Dios ha prometido, creer lo que Dios ha declarado sobre mi vida. Esa es la obediencia a la palabra, es la fe en la palabra, es creer en lo que está escrito, lo que se ha dicho sobre mí. No estoy hablando de no pecar, obviamente parte sí, pero más bien es ¿qué concepto tengo yo de la palabra? Porque si tengo el concepto correcto, si mis pensamientos son los correctos, voy a obedecerle, es decir, voy a creerla. Esto está bueno, a mí me gusta. Ok. La obediencia a su palabra nos liberta. La obediencia en creer su palabra y ponerla en práctica nos libera de nosotros mismos. ¿Y qué dice la palabra? Agárrense porque voy a ir rápido con esto. Dice la palabra en 1 Corintios 2:16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, yo tengo la mente del mismo Señor. No puedo descifrarla, no puedo entenderla, pero me dice la palabra, en obediencia la creeré, que yo tengo la mente de Cristo. Cristo no dice no soy suficiente, no, por mis llagas ya fuiste curado. Jesucristo no piensa uy qué miedo, no dice no les he dado un espíritu de temor. Yo tengo la mente de Cristo. Y si voy a ser obediente a la palabra, tengo que creer esto. Joven, cree la palabra. Tú tienes la mente de Cristo. Tú no eres uno con una mentalidad fracasado, no. Tú tienes la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo lo aplico a este autosecuestro? ¿Cómo lo aplico a estar vendado de los ojos, de la boca, atado de las manos y los pies? ¿Cómo lo aplico? La misma palabra nos enseña. Cuando se trata del hablar, te dije, tú tienes que hablar. Eso trae sanidad, eso trae libertad. Cuando tú estás viviendo una depresión, una tristeza profunda, tú háblalo. Cuando estás siendo tentado, háblalo. Te va a traer libertad. Cuando uno habla, no habla, cuando está con la boca tapada, es imposible que los demás sepamos que estás viviendo. ¿Cómo yo voy a saber lo que estás atravesando si no me lo dices? Yo no tengo el don de discernimiento. Tal vez otros sí, pero yo no. Entonces, al hablar, estamos atados, no lo confesamos, pero la palabra de Dios ha venido así. Y nos dice así, escúchame. Santiago capítulo 5 versículo 16. Ahí te va a aparecer en pantalla. 5:16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú confiesas con tu boca, cuando tú compartes con los demás, cuando tú hablas de la situación con otros, entonces dice que los justos orando te traerá a ti el poder, porque la oración del justo puede mucho. Yo no puedo orar por lo que yo no conozco, pero si tú hablas conmigo, si yo hablo contigo y yo conozco tu situación, tú conoces mi situación, ya no hay poder del amor es decir, ya no hay una atadura en mi boca. Yo puedo hablar y a través de ese hablar hay una libertad que se produce. Cegados, pensamos que estamos solos, abandonados, no vemos la realidad.
¿Cuál es la realidad? La Biblia me dice en Salmo 133:1, me dice, mirad, digan mirad, mirad, ¿con qué se ve? Con los ojos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, tú perteneces, tienes hermanos para habitar juntos en armonía. Mira a tu alrededor, tus padres te aman, tu líder te busca, tu pastor te ama con pasión. Mira cuán bueno y cuán delicioso es pertenecer a la familia de Dios. No estás solo, no estás abandonado. Tenemos aquí atadura en las manos, perdón, en los pies. No nos deja avanzar. No podemos caminar. Podemos ver, sí. Podemos hablar, sí, pero necesitamos avanzar. Joven, es tiempo de avanzar con lo que Dios tiene para nuestra generación. Es tiempo de avanzar. Y como dije, tal vez los pies atados. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Todo miedo, todo temor tendrá que disiparse, porque estaremos firmes confiando en la palabra de Dios. Es decir, ya estas ataduras, ya el no poder avanzar, ay, yo no sé si yo pueda lograrlo, yo no sé si yo pueda caminar, yo no sé si pueda avanzar, yo no sé si Dios tiene... No, ya puedo avanzar porque tengo la armadura de Dios y puedo estar firme, puedo avanzar. Dice, vendrá el día malo. Los días malos traen temor, traen miedo, pero estaré firme en medio de la tormenta. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho, estaré firme en el día malo. No estaré sentado, no estaré atado, estaré de pie. Y cuando uno está de pie, puede dar pasos para avanzar. Y lo último, tenemos unas manos. No podemos soltar la ira. No queremos soltar la ira. Y porque no podemos perdonar, la Biblia dice que yo no puedo ser perdonado. Perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros, para que sean perdonados por vuestro Padre. Yo no puedo, por más libre que me sienta, si yo no suelto la ira, si yo no perdono a los que tal vez no se lo merecen, seguiré autosecuestrándome cada vez. Y por eso algunos no han podido avanzar realmente en su caminar con Dios, porque no han podido perdonar. Es muy difícil, pastor, lo sé. Es que no se lo merecen, tiene razón. Pero la Biblia me dice en Lucas capítulo 6 versículo 37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Cuando tú perdonas, tú rompes todo atadura, tú sueltas. Y cuando tú sueltas, Dios puede llenar esas manos con unción, con poder. Puede llenar esas manos con perdón para otros. Puede llenar esas manos para imponerlos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Poner en tus manos la unción para orar por el endemoniado y también ser hecho libre. Para esto Dios nos ha llamado, joven, señorita. Dejemos de autosecuestrarnos en los pensamientos, hundirnos en las emociones y tomar las acciones incorrectas que nos van a mantener allí atados sin avanzar. No, la palabra de Dios, la obediencia a creer la palabra de Dios nos traerá la libertad que tanto anhela tu alma. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se hace presente para traer a nosotros la capacidad. Recuerden, no son carnales estas armas. No estoy diciendo que ir a un psicólogo o un psiquiatra no es bueno. A veces es necesario. Y Dios vela por la ciencia. Pero aquí hay que creer la palabra de Dios. Hay que empezar a hablar, comunicarse. Hay que entender que mi mente le pertenece a Cristo y tengo la mente de Cristo. Debo pensar como Él. Entonces la Biblia me enseñará eso. A saber que puedo avanzar sin temor, porque cada paso que dé, aunque sea sobre las aguas, Dios me va a sustentar. Aunque me diga camina más profundo a lo incierto, yo sé que mi Redentor vive y va conmigo, guiándome. Y cuando yo perdono, cuando yo suelto aquella ira, volverá el gozo del Señor a mi corazón.
porque ya no hay un peso, ya no hay una carga a la cual me ha aferrado. Y perdono. No te autosecuestres con los pensamientos. Dije, todo inicia con un pensar. Cuando llegue el dardo del enemigo, cuando venga la mentira, no le des lugar. Tienes la mente de Cristo, dice, llévala cautivo. Lleva cautivo todo argumento, todo pensamiento. Somételo. Cuando venga ese pensamiento y ese deseo, agárralo, somételo. Métete en la palabra. ¿Qué me dice la palabra? Porque esta es la obediencia a la palabra. Es ver, aprender a actuar en ella. Hoy yo quiero orar por ti. Tal vez nos pasemos unos minutitos del tiempo exacto, pero quiero orar por ti. Porque hay muchos que han estado secuestrados por el pecado y después el enemigo los ha convencido de autosecuestrarse con sus pensamientos. Y hoy el Espíritu de verdad te va a guiar a esa verdad para traer la libertad y no estar atado ya más. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque sabemos que en ti somos libres. Sabemos que la palabra es el poder que necesitamos para ser liberados de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Como jóvenes es la época donde las emociones a veces no se saben dominar, donde estamos aprendiendo y conociendo sobre nuestras emociones. Pero yo creo en una juventud, en una generación que no se dejará dominar por las emociones, sino en una juventud con la mente de Cristo.